Bien, ya vamos al capítulo 5, versos 12 al 16. Capítulo 5, versos 12 al 16 del libro de los Hechos. Y pues la semana pasada, recuerdan, vimos el episodio cuando dos personas quieren la fama, quieren el aplauso del pueblo seguramente, pero no quieren pagar el precio. Ananías y Zafira venden un terreno, lo llevan a los pies de los apóstoles y dicen que es el total del importe, pero no era cierto. Ellos podían dar lo que ellos quisieran porque era su propiedad, pudieron no dar nada. El punto no era la cantidad, sino el hecho fue que mintieron. Y el apóstol Pedro le dice: no nos quisiste mentir a nosotros, sino al Espíritu Santo. Y mueren ahí los dos porque intentaron pues mintieron, más bien intentaron engañar al Espíritu Santo diciendo que era la totalidad y no era así. Hoy vamos a ver el escenario que sigue. Y en la lectura de hoy, de Hechos 5, 12 al 16, vamos a ver varios grupos de personas. Vamos a ver a los apóstoles, vemos el pueblo, vemos a creyentes, vamos a ver a líderes judíos, vamos a ver a nuevos creyentes, vamos a ver a la población en general, a enfermos, a poseídos de demonios de pueblos vecinos. Ahora recordemos, el Sanedrín había prohibido a Pedro y a Juan que compartieran el evangelio, habían prohibido que hablaran en el nombre de Jesús. Entonces el pueblo, que está viendo por una parte la prohibición de los líderes y por otra parte ve a los apóstoles haciendo milagros, viendo cosas espectaculares, parte del pueblo se dividió. Algunos, vamos a ver que algunos no querían unirse, no querían juntarse con ellos, tenían miedo de estar con ellos porque podían ser observados por la guardia del templo. Además, algunos tampoco se querían unir porque se habían enterado de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y a pesar de todo eso, el Señor seguía añadiendo a la iglesia. Hasta ahora el doctor Lucas, que es el que investiga, lleva un registro de cuántas personas se han unido a la iglesia. ¿Cuántas personas se han unido? ¿Recuerdan hasta ahora? 5,000 personas se han unido a la iglesia. Pero a partir del estudio de hoy, el Lucas ya no lleva la cuenta. Nos dice que pues son multitudes. Ya era imposible llevar una cuenta de cuántas personas se están integrando. Y esta parte de Hechos pareciera un resumen de la situación. Es como un resumen de la situación actual de la iglesia, como un reporte que Lucas hace. Hechos 5, verso 12 dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Ahora, el hecho que los apóstoles no dejaban de hablar, sino que además lo hacían en el templo, o sea, cerca del templo, en el pórtico que estaba a un lado del templo, nos dice que no le tenían miedo a los líderes judíos. Los líderes les habían dicho: ya no hablen más en el nombre de Jesús. Los metieron a la cárcel, los liberan. ¿Y a dónde van los apóstoles? A predicar en el nombre de Jesús cerca del templo, en el Pórtico de Salomón. Obviamente intentemos ponernos, o podemos entender la reacción de los líderes judíos. Ellos le dicen: no lo hagan, son la máxima autoridad. Y los apóstoles lo hacen. Claro que lo toman como un reto, claro que lo toman como un insulto, y por eso a partir de ahí son tratados con hostilidad, son tratados con enojo por el sumo sacerdote, como ya vimos en el 4:1 de Hechos. Hechos 4:1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Entonces, por eso los confrontaban. Ahora, el Pórtico de Salomón estaba a un lado del templo. Van ahí, evidentemente, porque la casa les quedó chica, ¿no? Donde se reunían ya no caben. Se necesita un lugar más amplio. Cuando pensamos en el Pórtico de Salomón, no sé si alguien se imagina el pórtico, un corredor al lado del templo. ¿De cuántos metros te lo imaginas? A ver, 10. ¿Alguien más?
¿Quién? 20. Medía aproximadamente 300 metros. Era un porticote, no sé cómo se diga, un porticón, un grande, ¿no? Era columnas y todo estaba techado con madera de cedro. Entonces en esa área cabían entre 6,000 y 10,000 personas, ¿no? Ese era el lugar donde están compartiendo. En ese pórtico el Señor Jesús muchas veces compartió. Juan 10:23 dice: se encontraba en el templo del Señor Jesús caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. Ahí están los creyentes ahora. Están unidos, están reunidos, están en armonía, aunque son de diferentes contextos, de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Ese no era pretexto o no fue excusa para estar divididos o para estar luchando por poder, cosas que tanto daño hacen a la iglesia. Los apóstoles están haciendo maravillas, señales, milagros, y esto sigue el cumplimiento de lo dicho antes. Hechos 2:19 dice: y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Los milagros, ahora vamos a hacer una aclaración para nosotros. No todo milagro es una prueba o una señal de la divinidad o de que viene de Dios, ¿no? O sea, no todo milagro viene de Dios. Y esto lo decimos porque Mateo 24:24 dice: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Entonces, falsos profetas, falsos mesías harán milagros, pueden hacer milagros, y por eso no todo milagro viene de parte de Dios. Tengamos cuidado cuando dices que es una persona que hasta allá y vieras, te pone unos caracoles y te sana, te mete la mano y no, tiene que ser Dios. No toda sanidad viene de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Ahora, en el contexto de la narración que Lucas hace de ese pasaje, era importante los milagros, porque el propósito era confirmar que el mensaje era de Dios en el nombre de Jesús, porque el mensaje era radicalmente, el enfoque del mensaje era distinto al mensaje del judaísmo de la época. Entonces estaban en choque. El pueblo, ¿a quién le creo? ¿Cómo sé que quién es verdad? Los líderes religiosos me dicen esto, estos seguidores de Jesús me dicen esto otro. Algunas cosas se contradicen. ¿A quién le hago caso? Jesús dijo mismo: bueno, si no me creen a mí, crean las obras que yo hago. Entonces las obras que los apóstoles hacían, los milagros, las señales, las maravillas en el nombre de Jesús, pues daban la prueba al pueblo. Ok, ellos les creo a ellos, ¿no? Los otros nada más me dicen que no, pero no veo nada. Ahora, los milagros son una interrupción natural de un proceso. Hay personas que niegan los milagros, los naturalistas. Los naturalistas dicen: no, lo único que hay es lo observable, lo que podemos comprobar, la materia. Y cuando les dices de algún milagro, intentan justificarlo de alguna manera natural, lógica y razonable como explicación. Ahora, nosotros como cristianos, basados en la evidencia histórica de la Biblia, en lo que hemos experimentado, en lo que sabemos, confiamos y sabemos que Dios es creador y sostén del universo físico. Aunque Dios está fuera del espacio, Dios está fuera de nuestro contexto, y sabemos que Él puede intervenir como Él desea, pero hay una brecha entre lo natural y lo sobrenatural, y esa brecha está ahí, y hemos visto cómo Dios ha actuado a través de esa brecha en el mundo natural y en el mundo sobrenatural. Por ejemplo, Dios ha obrado milagros que suspenden la ley natural, o interrumpe un proceso natural. Juan 9:32:
Cuando Jesús vuelve la vista a un ciego, dice: desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. O sea, estos hombres del primer siglo se dan cuenta, nació ciego, y todo que nace ciego permanece ciego. Pero Jesús le dio vista, interrumpe un proceso que hasta ese momento era natural. Cuando Jesús ordena al viento que se calme, ¿no? Todos sabemos que cuando empieza una tormenta, pues en algún momento se calma, ¿no? Cuando nos agarra un huracán, se nos hace eterno, pero pasa. Entonces, pues, la naturaleza dice: no, fue casualidad que en ese momento se paró el viento. Mucha casualidad que sabemos que el viento sí va a parar en algún momento, pero qué casualidad que se detiene cuando Jesús les dice: viento, cálmate, ¿no? Los testigos de la época de Jesús vieron algo sobrenatural. Incluso los enemigos de Jesús no podían negar. Lo vimos hace unas 3 semanas, recuerdan, los fariseos, los líderes religiosos dicen: ese hombre era inválido, estaba cojo ahí, no podemos negarlo. Entonces, ¿de qué los acusamos? Hasta los enemigos de Jesús, que les convenía negarlo o probar que era falso, no lo pueden probar. En otras ocasiones Dios actúa oculto, pero usa la naturaleza, apresurando o atrasando sus tiempos, como cuando el pueblo de Israel cruza el mar en Egipto. El mar se abre. Algunos científicos han dicho: bueno, es que es una zona desértica, pudo ser un viento muy fuerte que detuvo por un momento. No hubo como un pasillo, sino se detuvo. El viento fue tan fuerte que lo echó para atrás, y ahí fue donde pasaron. Puede que haya sido así, pero que haya sido en ese momento, ¿no? Las plagas, dicen, las langostas siempre vienen del desierto. Esta fue algo atípico, pero no es lejano. Puede ser que sea así, pero que haya sido a la orden de Moisés es mucha coincidencia. A eso se le conoce como milagros. Y Dios actúa en la historia también. Dios, por ejemplo, usó invasiones de los enemigos de Israel para disciplinar a Israel. Dios usó una enfermedad para disciplinar a Israel, pero eso se llega a saber con el transcurso del tiempo. Entonces, mucha gente se está acercando al proyecto, al evento, a lo que está sucediendo a través de los profetas. Algunos se enteraron de lo que pasó con Ananías y Zafira. Evidentemente les dio miedo. ¿Qué consecuencia tuvo el hecho de que Ananías y Zafira hubieran muerto? Que quien tuviera una mala intención para entrar, no, pues mejor no entro, ahí te descubren, ahí te ponen en evidencia. No, ahí no. Entonces se limpió y solamente permanecieron los creyentes sinceros, y a ellos no les dio miedo. Ellos se sintieron más unidos, más respaldados todavía. Ahora están en el pórtico de Salomón, está cerca del templo. Ahí están los vendedores que comercian en el templo, que son parte de los líderes religiosos, pero ni ellos se atreven a expulsar a estos hombres. Son demasiados, y además ellos están predicando y sanando enfermos. Verso 13: pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. La fama de los apóstoles sale de los muros de Jerusalén a ciudades vecinas, y se están acercando más. Algunos, por 2 razones se cree. Uno, por lo que acabo de decir, les dio miedo. Murió alguien ahí, entonces no, mejor no vamos, no sea que nos descubran. 2, los líderes religiosos les habían prohibido que se unieran a ellos. Ahora, a pesar de que están viendo milagros, a pesar de que están viendo señales, muchos no se atrevían a unirse. Esto nos enseña algo: que no siempre el testimonio del creyente no siempre tiene el mismo efecto en las personas. Tú le puedes contar tu testimonio a alguien, y algunos se va a entrar en curiosidad y va a preguntarte, y algunos hasta quizás se molesten. No, fue casualidad. Alguno le puede decir: no, es que yo estaba así y Dios hizo esto, y se va a interesar y va a reconocerlo. Alguno más va a decir: no, se me hace que ni tenías nada. O sea, es así la naturaleza del ser humano. No dice a quienes se refieren a que no querían a unirse a ellos.
Algunos sugieren que eran, había dicho, los que le hacían caso a los líderes, otros los que tenían miedo de unirse y otros los que hacían negocios con los líderes religiosos. Pues no les conviene perder a un buen hombre, a un buen negocio. Estos líderes hacían lo posible por menospreciar, porque la gente menospreciara a los discípulos. Pero ¿cómo es Dios? Dice, nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Los líderes hacen todo lo posible para que la gente los desprecie, pero el pueblo los tiene en alta estima. Los apóstoles no se engrandecen a ellos mismos, el pueblo lo hace. La palabra dice, los que se humillan serán exaltados y tendrán honor aquellos que le dan honor a Dios. Hechos 5:14 dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Aunque había distintas reacciones, había miedo, había prudencia por algunos, muchos se añadían a la iglesia, hombres y mujeres. Y si han prestado atención, es la primera vez que se mencionan a las mujeres. No se habían mencionado, ¿no? La iglesia es una comunidad inclusiva. Hombres, mujeres de distinto contexto social se unen a la comunidad, contrario a la cultura de la época. Los religiosos eran solamente varones y marginaban a las mujeres y marginaban a los niños. El testimonio del grupo causó tanto impacto de su tiempo que liberó a las mujeres que eran despreciadas en ese momento, que permitía que llegaran los enfermos que eran despreciados en ese momento, que permitía que llegaran también los endemoniados que eran despreciados o eran impuros en ese momento, e incluso que llegaran las mujeres. Es la primera mención de mujeres siendo recibidas en la iglesia. La palabra dice que muchas mujeres servían al ministerio de Jesús y por el testimonio de ellas se ganaron a otras personas para el Señor. Es el Señor Jesús quien les da a las mujeres un nuevo valor, una nueva dignidad, a los niños también. Y así como siguieron muchas mujeres a Jesús antes de su crucifixión, lo mismo va a suceder después que Él fue al Padre. Lucas empieza a perder la cuenta de cuántos son. Solo dice que multitudes de hombres y de mujeres. A pesar del miedo, el Espíritu Santo trabaja en los corazones. Y el crecimiento continúa aún a pesar de la muerte de Ananías y Zafira. Los no creyentes pues ya no se quieren unir, pero un grupo honestos de buscadores de la verdad viene a fortalecer la unidad de la comunidad. Verso 15. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Los milagros tenían el propósito entonces de mostrar la compasión de Dios y la verdad del Evangelio. Mostrar la compasión y mostrar el Evangelio que estamos hablando, el mensaje que estamos compartiendo es verdad, veraz. ¿Cómo sabemos que es verdad? Bueno, no me creas, pero mira los milagros que suceden, mira las sanidades que están pasando. Ahora, en la actualidad Dios sigue siendo compasivo, y aquí vamos a entender como enseñanza. Seguimos viendo milagros, pero el pueblo de Dios tiene que caminar por fe y no por vista. Claro que los milagros continúan, lo hemos visto. Pero la meta más importante debe ser la salvación, no los milagros, no la sanidad física. En ocasiones nos enfocamos tanto en la sanidad, tanto en un milagro, que si no llega a suceder nos enojamos con Dios, nos frustramos y decimos, no, ni hace nada, ni es cierto, mejor me voy a Catemaco, ahí sí me hacen mi milagro. No, el propósito no es que Dios haga milagros, el propósito es sacar a una persona de la muerte eterna a la vida eterna. Dios sigue siendo compasivo. Dios desea que todos se salven, pero al ver la historia de la iglesia, teológicamente vemos dos grandes periodos de señales
y maravillas naturales y sobrenaturales en explosión. El primero fue alrededor del nacimiento de Jesús, durante la encarnación y el desarrollo de la iglesia primitiva. Ahí hubieron muchos milagros, ¿no? Todo Hechos está lleno de milagros. Los apóstoles, los evangelios, las cartas, hay muchos milagros. Desde que Jesús estuvo, muchos milagros. Dice la palabra que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros para escribir de todo lo que se hizo. Ese fue el primer periodo. El siguiente periodo de mayor intensidad de milagros mundial será antes del fin de los tiempos, antes de que Cristo venga, preparando el terreno y cuando los creyentes estén bajo terrible persecución. A los cristianos va a haber una persecución sobre los cristianos, pero ahí mismo va a haber una manifestación del poder de Dios. No sé si alguien ha leído un libro que se llama El hombre celestial. Es el testimonio de un chino de la China comunista, cómo fue su conversión. Si lo pueden leer, es de testimonios, es milagros asombrosos. Ese fue ahí en este personaje. Pero antes de que Cristo venga, va a haber, miren, lo voy a decir de paso, no es el tema. Satanás es el padre de la mentira y él no crea nada, él pervierte todo y él quiere confundir todo. Antes de que Cristo venga, antes van a crecer los eventos sobrenaturales, ¿no? Lo que estamos viendo de apariciones, naves extraterrestres, luces, hombres, sombras, todo eso va a ir en aumento. Antes de que desaparezca va a ir en aumento, va a ir en aumento para confundir a la población, incluso a muchos cristianos que digan que si les dicen son ángeles, es Gabriel, oh sí, Gabriel, bienvenido. El propósito es confundir a los cristianos y la palabra nos advierte sobre ello. Entonces por eso el énfasis no son los milagros, el énfasis es la salvación. Ahora, no solo Pedro es quien está sanando, son todos los apóstoles quienes reciben señales, quienes hacen señales, porque todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La gente lleva a sus enfermos seguros de que los milagros de sanidad van a ocurrir. Tienen fe en el Señor Jesucristo y donde hay fe, hay milagros. Algunos no esperan tocar a Pedro, o algunos ni siquiera esperan tocar el manto como tocaron la túnica del Señor Jesús. Piensan que la sombra será suficiente para sanar a los enfermos. La frase dice, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Indica que no todos fueron sanados. Ahora, para comprenderla, cuando leemos nosotros lo entendemos con nuestra mente del siglo XXI, lo entendemos, ¿qué siglo estamos? 21, pero ellos tenían otro concepto sobre la sombra. Lucas 1:35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, el concepto que tienen de sombra era diferente en cuanto a nosotros. Ahora, menciona camas y camillas, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Dos palabras para un mismo objeto. Entonces algunos creen, bueno, era para diferenciar la clase social. Los más pudientes iban en su cama, ¿no? Y los más sencillos, los más pobres, iban en su catrecito de yute, diciendo, hay gente de todo tipo que está llegando a los apóstoles. No importa la situación económica, la necesidad es tanta que buscan la misericordia de Dios. En este pasaje no menciona que alguno hubiera sanado por la sombra, simplemente menciona que llevaban a los enfermos esperando que la sombra de Pedro cayera sobre ellos, pero no dice que alguno hubiera sanado. Más adelante dice esto en Hechos 19:12. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo,
quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. O sea, son cosas maravillosas, asombrosas, ¿no? Pablo sacaba su pañuelo, se secaba el sudor, lo dejaba en la mesita y alguien se lo llevaba por ahí y sanaba sobre quien le pusieran el pañuelo o el delantal de Pablo. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Si el Señor Jesús usó las manos de Pedro para sanar, las palabras de Pedro para sanar, usó el pañuelo de Pablo para sanar, bien pudo usar la sombra de quien Él quiera para sanar. Ese es el concepto de milagro, ¿no? Esa es la definición de milagro. Dicho sea de paso, de estas enseñanzas es donde surgieron en la adoración de reliquias, ¿no? Que el vestido de santo fulano de tal, santa fulana de tal, que el clavo de san fulano, que el guarache de san sotano de cual, descontextualizaron todo. Quizá a esto se refería el Señor Jesús cuando Él dijo, Juan 14:12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, ¿y qué? Y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Así que clamemos por milagros, porque no hay imposibles para Dios, pero nuestra fe no está sustentada en el milagro. Si Dios hace el milagro en su infinita misericordia, alabado sea Dios y gracias, Señor. Pero si el milagro no sucede, bendito sea el Señor, a Él sea la alabanza y la gloria. Nuestra fe no está sustentada por un milagro, pero Él puede hacer cualquier milagro, puede levantar a un muerto, puede sanar de la presión arterial, puede sanar de la diabetes, del riñón, puede sanar de la sangre, puede sanar, no hay imposibles para Él. Dice, aún mayores cosas, porque voy a estar con el Padre, por mucho que se dificulte a algunos creerlo. Lucas lo registra como un hecho histórico. El pañuelo de Pablo sanó. No dice que hubiera sanado la sombra de Pablo, pero muy probablemente por algo lo escribe, ¿no? A alguien, alguna ocasión había sucedido o posteriormente sucedió. Si pasa un tipo de milagro, entonces es posible que pase cualquier tipo de milagro. El Señor Jesús hizo muchos milagros, pero también habló contra la necesidad de ver milagros. El equilibrio. Mateo 12:38. Un día, algunos maestros de la ley religiosa, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Verso 39. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré será la señal del profeta Jonás. Juan 2:23-24. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. El fundamento de nuestra fe no son los milagros. Hechos 5:16. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Entre la multitud no solo hay enfermos físicos, hay enfermos espirituales desesperados por sanidad. Y el Señor Jesús, que trató eso durante su ministerio, ahora sigue sanando, pero a través de los apóstoles. Y actualmente sigue habiendo liberación, y sigue habiendo liberación y sanidad a través de la iglesia. Cuando estaba con ellos, el Señor Jesús realizó milagros para capacitar a sus discípulos o para hacer que la multitud lo escuchara. Las multitudes iban a Jesús a oírle, y los enfermos esperaban ser sanados o tocados por Él. Lucas 6:17 nos dice de dónde llegaba la gente. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Lucas 6:18-19. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades.
y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador, y lo sanó a todos. Eso es lo que hizo Jesús, y los discípulos lo observaron. Los discípulos vieron cómo lo hacía. Ahora ellos lo ven en su propia persona. Pero debemos saber entonces que la sanidad física no es sustituto de la salvación espiritual. Los milagros solo son útiles de verdad si llevan a Dios. No todos los que reciben un milagro son salvos o llegan a confiar en Cristo. Vivimos en un mundo caído. Malas cosas suceden y Dios muchas veces interviene. Pero eso no quiere decir nada acerca de su amor. Si Dios no interviene, no quiere decir Dios no me ama. No tiene nada que ver. Si Dios no me hizo el milagro, es que Dios no me ama. No tiene nada que ver. A veces oramos por personas que no conocen a Dios. Y algunos, al ver la oración respondida, se acercan a Jesús y lo reconocen como Salvador. Pero hemos visto a personas que han recibido un milagro de parte de Dios y se alejan. Solamente quieren su milagro. Solamente quieren usar a la iglesia para fines egoístas. Los milagros en esos días dieron veracidad al mensaje. Pero nosotros debemos andar por fe, no por vista. Si quieres saber si el mensaje es verdad, mira la cruz en el Calvario. Ahí está la veracidad del amor de Dios y del mensaje dado para ti. En el mundo antiguo atribuían a los espíritus muchas enfermedades. Los egipcios creían que el cuerpo estaba dividido por segmentos, por partes, y cada una estaba o podía estar bajo la autoridad de algún determinado espíritu. Para terminar, vemos una iglesia que, a pesar de la advertencia, se mantiene unida y no se echa para atrás. Vemos una iglesia que está decidida a cumplir su misión. Tenían una misión de parte de Jesús y la van a cumplir. Ellos hasta este momento, recordemos, hasta este momento ellos son judíos. Ellos creen que su mismo pueblo y los líderes religiosos lo van a reconocer. Ellos han de pensar: Jesús hizo muchos milagros delante de todos los que están aquí en el Sanedrín, en el concilio. Ellos lo vieron, pero desconfiaban de Jesús. Ok, está bien, lo podemos entender, pero seguramente al enterarse que Jesús ha resucitado, se van a convencer. Pero no se convencieron. Sin embargo, ellos siguen yendo al templo, queriendo cambiar a los judíos, queriendo cambiar a su nación. Por eso siguen yendo ahí a predicar, a compartir. Es hasta después, cuando les prohíben y los corren, es hasta entonces que van a otras naciones. Pero no se esconden. Ellos quieren ser vistos por la población, que todos sepan a quién ellos tienen su lealtad, su fidelidad. Los que eran curiosos y aquellos que querían su beneficio personal, al enterarse de Ananías, ya no se acercan más. Pero los creyentes honestos se quieren identificar públicamente con ellos. Son tantos que tienen que reunirse en ese pórtico. La eliminación de los malos elementos produjo más crecimiento, y los nuevos creyentes eran verdaderos. La disciplina lleva a la purificación, y la purificación lleva al crecimiento. La disciplina lleva a la purificación, y la purificación lleva al crecimiento. Lo puedes aplicar en forma personal, lo puedes aplicar en el trabajo, lo puedes aplicar en cualquier área que tú quieras. Y la disciplina siempre va a llevar a una limpieza, y eso te va a llevar a crecer. A pesar de los ataques que Satanás hará contra la iglesia para desanimarlos, no los va a dividir. La iglesia permaneció unida, creciendo, y llega a multitudes de hombres y de mujeres. Recapitulando, los milagros, las señales maravillosas eran necesarias en esa época para validar el mensaje de los apóstoles. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 18 al 19. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios
a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas. Los gentiles se convirtieron por el poder de señales. Por eso eran necesarias las señales, por eso eran necesarias las maravillas, y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. ¿Qué está diciendo Pablo? Al principio no sabía cómo presentar el mensaje, no me creían, no me escuchaban. Pero después, al ver las sanidades, tuve su atención. Al ver los milagros, tuve su atención. Y al tener su atención, entonces di el mensaje, di la buena nueva. Y por lo que ellos vieron y por lo que ellos escucharon, fue que fueron salvos. Cuando el Señor Jesús hacía milagros o hizo milagros, se cumplieron tres propósitos. Primero, mostrar compasión y atender la necesidad humana. El Señor Jesús es compasivo. Lo segundo era presentar sus credenciales como hijo de Dios. Y lo tercero, presentar verdades espirituales. Ese era el plan, grosso modo, de acción del Señor Jesús. Ser compasivo y atender la necesidad de las personas. Que vean que soy hijo de Dios, decía el Señor Jesús. Y una vez que vean esto, presentar el mensaje que vine a darles de parte del Padre. Cuando lo alimentó a 5,000, suplió esa necesidad física. La multiplicación de los panes y los peces lo mostró a él como hijo de Dios. Y le dio la oportunidad de predicar un sermón sobre el pan de vida. Los milagros de los apóstoles tienen un patrón similar. Pedro y Juan sanan al lisiado, suplen su necesidad. La gente se acerca por ese milagro porque asombrados. ¿Y qué hace Pedro? Predicar la salvación al pueblo, predicarla al Sanedrín, y él y Juan ser reconocidos como siervos del Cristo viviente. Hoy en día tenemos la palabra de Dios y probamos la veracidad del mensaje por la evidencia histórica, por la cruz y no por los milagros. Satanás puede falsificar y engañar. En el Antiguo Testamento, cualquier profeta que realizara milagros, pero al mismo tiempo alejara al pueblo de la palabra de Dios, se le consideraba un falso profeta y se le mataba. Si quieres checar, puedes revisar o leer Deuteronomio 13. Lo más importante en esta época y lo más importante en esa época no eran los milagros, sino que el mensaje fuera fiel a la palabra de Dios. Lo importante en esta historia no son la sanidad, sino ganar las almas perdidas. Y así multitudes eran añadidas. Los milagros no pueden salvar a los perdidos, pero la palabra sí. El milagro más grande es la transformación de un pecador en hijo de Dios. Es el milagro más grande. Por la gracia de Dios. Y ese milagro suple la necesidad de cualquier otro milagro. Y costó el precio más grande, la sangre del Hijo de Dios. Así que si alguien quiere ver milagros, el milagro más grande eres tú mismo. Dice la palabra, estando muertos en mis delitos y pecados, Cristo Jesús nos pasó a vida eterna. Ese es el milagro más grande. El milagro más grande es que sin haber pagado tú las consecuencias de tus pecados, ni yo las consecuencias de mis pecados, confiamos en la muerte redentora del Señor Jesucristo y por esa sangre somos salvos. Por esa sangre sabemos que pasaremos la eternidad con nuestro Dios, por ese milagro hecho en esa cruz. Entonces, es un milagro que podemos compartir todos los días. Es un milagro que podemos decirle a otros al proclamar el mensaje del Evangelio. Tú y yo somos un milagro. Y sigamos pidiendo por más milagros, porque hemos visto cómo Dios se sigue moviendo en esta época, porque sigue amando a su pueblo. Dios sigue amándonos, sigue siendo misericordioso. Hemos visto milagros. Oremos que Casa de Fe sea lleno. Sabemos que nuestra fe no va a estar fundamentada ahí, pero usaremos cada milagro como
como un testimonio, como una excusa para presentar el Evangelio a quienes no conocen de Cristo. Y puedes decirle, un matrimonio restaurado es un milagro, un hijo en casa es un milagro, tantos milagros que el trabajo es un milagro, es una bendición. Así que hay muchas razones por las cuales podemos ser testigo y testimonio a las personas que aún no tienen una relación con Jesucristo. Palabra de Dios.